bienvenida al Museo Arqueológico, a este nuevo ciclo. A lo largo de entre las diferentes dimensiones que tiene el Museo Arqueológico, no solamente la investigación y la exposición del mundo aborigen de Fuerteventura, sino también tiene varios programas de divulgación, y entre ellos está el dirigido a escolares, con su programa especialmente para los más jóvenes, y también tenemos ese ciclo, esos ciclos que hemos ido renovando a lo largo de estos años y que han tenido diferentes características. Los hemos tenido ese ciclo inicial, Herbania, que mezclaba diferentes disciplinas artísticas con esas charlas de divulgación, presentaciones de libros, que nos metíamos en el almacén de fondos para conocer los fondos que tiene el Museo Arqueológico de Fuerteventura. El año pasado pasó a ser entre vitrinas, ya que las charlas, siempre buscando una dinamización, pues se realizaban en los entornos del propio museo, de las propias vitrinas, y a partir de ahí, bueno, pues vimos diferentes aspectos de la vida de los majos, y nos parecía que este nuevo ciclo, pues por darle una vueltita, pues lo íbamos a dar a partir de charlas y a través de una conversación. Y en este caso, esta conversación que inaugura este ciclo en el día de hoy, pues vamos a tener a Jonathan Santana y Carmina del Arco, que los va a poder presentar y moderar. Pues en esa conversación, pues siempre en cada ciclo, un periodista de la isla de Fuerteventura, y en este caso Eloy Vera es uno de esos periodistas y agentes culturales de la isla que más se preocupan por el patrimonio de Fuerteventura, que siempre están pendientes de lo que aquí sucede y lo que publicamos, de las investigaciones, de los atentados contra el patrimonio, siempre está ahí al pie de la noticia, y pues bueno, pues esa preocupación pues creo que merece ser reconocida, y que inaugurará con nosotros esta charla, y que tendremos 9 a lo largo de todo el año. La siguiente ya tiene su fecha, será el 26 de febrero, también a las 7 aquí, y tendrá que ver con cómo era la isla, cómo era el entorno que se encontraron esos primeros, esos aborígenes, cómo era la isla de Fuerteventura a nivel geológico y a nivel natural, ¿no? Serán diferentes expertos los que ocuparán cada una de esas charlas, y las de hoy pues nos parecía apropiado empezar por el principio, por cómo llegaron a Canarias estos aborígenes, y cómo llegaron concretamente a Fuerteventura, y cómo, bueno, pues las diferentes teorías y las diferentes corrientes que existen. Yo ya no los demás agradecer la fidelidad porque veo muchas caras conocidas que son asiduas al ciclo, y que esperemos que podamos nutrirnos de esta conversación. Y ya Eloy, Carmina y Jonathan, muchas gracias por participar, y nos quedamos a su servicio. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, consejero. ¿Quiénes eran, de dónde venían, cuándo y cómo lo hicieron? Han sido los grandes interrogantes y desafíos que se ha planteado la comunidad científica a la hora de hablar de los primeros pobladores de Canarias, y dos de esos investigadores, como decía el consejero, nos acompañan hoy, Carmina del Arco Aguilar y Jonathan Santana. Buenas tardes a los dos. Cojo la chuleta para presentar brevemente a Carmina. Voy a intentar resumir su extenso currículum. Carmina del Arco Aguilar es arqueóloga, catedrática de prehistoria, jubilada de la Universidad de La Laguna e investigadora emérita del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Sus investigaciones han cubierto diversos campos de la arqueología de Canarias y también en el mundo funerario de la protohistoria peninsular ibérica, sobre la cultura tartésica y romana de Carmona en Sevilla. Las líneas de investigación desarrolladas en Canarias se han centrado en la arqueología funeraria, el territorio, la bioarqueología y el proceso de poblamiento y colonización antiguos del archipiélago. Ha coordinado el grupo de investigación PISIA, Poblamiento y Colonización de Islas en el Atlántico, de la Universidad de La Laguna, y ha sido responsable de varios proyectos de arqueología territorial en Fuerteventura, con profesiones en distintas zonas y excavaciones sistemáticas, y la primera actuación cautelar del taller de púrpura romano de Lobo. Desde entonces, codirectora de las investigaciones y trabajos sobre este yacimiento, que se enmarca en un convenio interinstitucional entre el Cabildo de Fuerteventura y el Museo Arqueológico de Tenerife. El último trabajo de Carmina en Fuerteventura fue comisaria de la exposición de Vuelta a Casa, que me comentaban antes que todavía se puede ver aquí en el museo. Carmina, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti y a todos vosotros por estar aquí.
Y Jonathan, gracias a ti, Jonathan también. Jonathan Santana es arqueólogo, profesor de prehistoria y arqueología y miembro del grupo de investigación TARA del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su carrera investigadora se ha centrado en 3 áreas: la arqueología de las islas, la transición neolítica en el Próximo Oriente y la bioarqueología de la prehistoria reciente del Mediterráneo occidental. Ha trabajado en estas áreas a través de la participación en diversos proyectos nacionales e internacionales con distintas instituciones y equipos como el CSIC, las universidades de Durham, Stanford, Burdeos, Granada, entre otras. Es autor principal, coautor de múltiples publicaciones, libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Actualmente dirige el proyecto Aislamiento y Evolución en las Islas Oceánicas, la colonización humana en las Islas Canarias. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí y buenas tardes a todos. Pues vamos a empezar, si les parece, ya a poner temas sobre la mesa y a plantear algunas de estas, o intentar dar respuesta a algunas de estas preguntas que empecé mi intervención. Y empiezo formulándote a ti la primera, Jonathan. Tras la consulta y estudio de las fuentes históricas, la historiografía y el trabajo de campo que se ha venido desarrollando durante todos estos años en Fuerteventura, ¿cómo podríamos definir en el siglo XXI al mago? Bueno, pues yo creo que en primer lugar, para poder acercarse hoy en día a esa gente que vivió en esta isla hace ya un tiempo, pues hace falta un enfoque multidisciplinar. Hoy en día no es necesario solo una única línea de evidencia, sino que tenemos que tener en consideración pues las fuentes escritas, las arqueológicas, las lingüísticas, y también la herencia que podemos rastrear en los huesos a través de la genética. Lo que podemos decir hoy en día que las poblaciones que llegaron a Fuerteventura eran poblaciones ganaderas, agricultoras y pescadoras. De hecho, los majoreros y las majoreras eran grandes pescadores, que se aleja un poco de la imagen clásica que tenemos acerca de las poblaciones majas, ¿no? Al mismo tiempo, son poblaciones que tienen un bagaje cultural que podíamos relacionar con el mundo bereber, pero que también dejan de ser bereber o dejan de ser bereber del todo el mismo momento en el que pisan la primera playa y se convierten en otra cosa. ¿Por qué? Porque la isla Fuerteventura y las otras Islas Canarias presentan una serie de desafíos a esas personas distintos a los que tienen en el lugar de origen, de donde vienen. Y eso significa que tienen que tienen que crear una nueva realidad, tienen que adaptarse a un territorio distinto, con unas limitaciones muy distintas a las del continente, y eso crea una identidad cultural diferenciada, que es una identidad cultural que tampoco es estática a lo largo del tiempo, sino que es probable que en los primeros momentos fueran de una forma, y cuando llegan los europeos a principios finales del siglo XIV y principios del siglo XV sean otra realidad, ¿no? Es una sociedad también con historia, y es una sociedad con historia que además trasciende ese momento de la conquista, y de hecho hoy en día nosotros podemos incluso rastrear continuidades. Entonces, en cierta medida también, pues la cultura maja es una cultura que también se transformó en otra cosa. Es decir, de un sustrato bereber se convierte en un sustrato con identidad insular, y luego a través de la conquista y colonización europea, pues también se reconfigura en una realidad en la que ya no solo existe esa herencia norteafricana, sino que también pues entran a formar parte otras tradiciones culturales, otras gentes, que son las que conforman la sociedad en la que nosotros hoy en día pues nos encontramos, ¿no? Carmina, no sé si quieres añadir algo a lo que acaba de exponer Jonathan, y aprovecho para lanzarte a ti otra pregunta, porque uno de los temas que también ha generado y ha suscitado bastante debate entre los filólogos, lingüistas, historiadores y arqueólogos es el gentilicio indígena majo. Carmina, ¿realmente cómo debemos pronunciar y qué grafía hay que utilizar cuando hablamos del vocablo majo? Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería un poco abrir vuestras cabezas y vuestro pensamiento
a la parte que corresponde a cómo articulamos el conocimiento que tenemos sobre estas gentes del pasado. Porque en definitiva, los dos que estamos aquí somos arqueólogos, los dos coincidimos en que la arqueología ha avanzado en muchos aspectos, metodológicamente, con un carácter efectivamente interdisciplinar, pero las certezas de lo que nosotros tenemos para reconstruir ese pasado se apoyan particularmente en unos tipos de fuentes que son diferentes y que siempre son fuentes fragmentarias. De tal manera que lo que ha llegado a nosotros es una pequeña parcela de lo que hicieron sobre una tierra esos antepasados o lo que algunas gentes han contado sobre lo que hicieron esos antepasados en la tierra. De tal manera que con ese pequeño registro, pues como historiadores, al final, nosotros tenemos que valorar y hacer esa interpretación cultural. Yo he puesto ahí en esa diapositiva una serie de aspectos que obviamente estáis leyendo o leéis y no voy a reiterar, pero lo importante es reconocer que como arqueólogos estudiamos un pasado al que le damos voz, pero un pasado que es, diríamos, fósil, que se encuentra en un registro que tenemos que exhumar y que tenemos que interpretar. Pero en esta tierra canaria, además de esos vestigios de los asentamientos, de espacios de signo habitacional, de signo funerario, ritual, económico, que todos reconocemos en nuestro territorio, porque en definitiva aquellos habitantes que llegaron, aquellos colonos, primeros colonos que llegan, hacen suyo ese territorio, le dan nombre, lo articulan, lo modifican, lo estructuran. Yo no comparto tanto el término de adaptación que ha señalado Jonathan, porque esa adaptación parece que es que, entenderme bien, como que se quedan parados, que del bagaje que traen ahora tienen que modificar sus constantes, sus conocimientos, porque la tierra les da lo que les da o no pueden avanzar con lo que tienen. Y sin embargo, esa actitud que toman para mí es una actitud innovadora, es una actitud de percepción del territorio y de conformar las estrategias adecuadas para avanzar. Eso lo intentamos reconocer a través de ese registro, que es un registro material, como os digo, pero también tenemos en Canarias otro tipo de fuentes que podríamos llamar en general las fuentes epigráficas. Tenemos el lenguaje que se ha conservado y tenemos los textos que aparecen en las fuentes textuales de la época de la conquista. Tenemos un registro escriturario que tiene la dificultad pues, de desentrañar su lectura, pero que es un reto para la investigación. Luego tenemos toda esa parcela de la onomástica, es decir, de los nombres que se han conservado, que pueden ser los antropónimos, los nombres de personas, que pueden ser los nombres del lugar, que nos muestran que hay una lengua diferente, que están encerrando una lengua diferente, que pueden ser nombres de divinidades, lo que llamamos los teónimos, pero que también son nombres de cosas. Entonces, nombres de cosas que están relacionadas con las actividades agrícolas, ganaderas o la apropiación del territorio, ¿no? Y entonces, todas esas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas y que son muy complicadas para la investigación, se convierten en sumandos. Y sobre todo, entenderme lo que os quiero decir, que al final este pasado isleño, este viejo pasado insular o archipelágico, como queramos llamarlo, al final sale del anonimato, pero sale del anonimato no solamente por la cultura material, sino por todos esos textos que nos dan los nombres de las cosas, los nombres de las personas. Y entonces un arqueólogo que estudia el Paleolítico habla del hombre de Neandertal porque es el lugar donde se encontró el fósil de Neandertal. Sin embargo, igual nosotros podemos reconstruir un espacio diciendo tenemos la muralla que dividía la isla en dos, o esta isla se llamaba Arbania, o la isla de al lado se llamaba Titirogaca. Eso no lo sabe un
investigador que trabaja la edad del bronce o del cobre, etcétera, etcétera. Entonces, hemos llamado a eso. Y, por supuesto, coincido plenamente con lo que ha señalado mi colega de que nuestra finalidad es esa reconstrucción histórica y que es una reconstrucción holística, es decir, que tenemos que valorar muchísimas disciplinas y el aporte de cada una de cada una de ellas, ¿no? Y una vez hayamos hecho eso para nuestro territorio, entonces ir rematando pues el análisis comparado para efectivamente poder buscar o ir cerrando esos orígenes que siempre al final quedan difusos, que siempre seguimos discutiendo sobre ellos, sobre los tiempos, sobre quiénes, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, cuando me decías, y me interrumpe si lo crees necesario, decías que esta población que llamamos majos, sí. ¿Cómo llegamos a ello? Pues llegamos a través justamente de esas fuentes literarias o esas fuentes escritas, textuales, que os venía señalando, y en el devenir histórico también incorporado por una tradición oral que en definitiva reconoce lugares con esa denominación y que asocia a los viejos pobladores. De esas fuentes que yo he hecho ese cuadro, no sé si lo veis muy bien porque igual tiene una letra muy pequeña, ¿no? Pero en ese cuadro, para mí lo que me llama la atención es que la fuente más antigua que nosotros reconocemos con un referente para hablar de etnónimos, que sería el nombre de las gentes, ¿no? O del nesónimo, que es el nombre de la isla, es Le Canarien. Pero sin embargo, Le Canarien tiene un registro que se limita, a mí me sorprende, ¿no? Es verdad que es una crónica y un relato aparte de los que se enfrentan por un territorio, pero señala a esta isla como Herbania, sería el nesónimo más antiguo para ella si no manejamos los nesónimos de la época clásica, de los textos antiguos clásicos, y sin embargo a la gente de la isla, tanto de Titrogaca o de Lanzarote como de Fuerteventura, en la crónica normanda no se alude a ella por su etnónimo, simplemente se dice las gentes. Llama la atención que no hubiese una preocupación mínima por dar su nombre, cuando sin embargo sí que dan algunos nombres de aquellos personajes, aquellos isleños, con los cuales por distintas razones entran en contacto. O por supuesto también se preocupan por dar el nombre de aquellos indígenas que habían sido esclavizados, que se convirtieron en intérpretes de esos normandos. Y solamente 2 siglos después de que se produce la conquista normanda, cuando comienzan a aparecer los primeros textos, si queremos llamarlos historias generales, de Frutuoso es muy con muy poco indicio para ese referente, pero tendríamos luego a Torriani, tendríamos luego a Abreu, y así sucesivamente, que ya comienzan a hablar de esos macies, de esos majos o majoj, y a establecer una interpretación sobre el significado del nombre, ¿no? Que va a conllevar después pues una larga historiografía para discutirlo. Me preguntas expresamente que cómo se pronunciaba. Y la grafía, sí. Todas las fuentes escritas de ese momento lo que están manifestando es lo que entendieron los que en su momento preguntaron, pero en todas ellas desde luego coinciden la existencia de una grafía que nos permitiría hablar de una aspiración, tanto cuando utilizan una X, magia, como utilizas una H, majo, ¿no? O sea, siempre es una consonante que debiera pronunciarse aspirada.
Claro, porque, perdona que te Sí. interrumpa, Carmina. Abreu Galindo dice Majo, Torriani Mao, ¿no? Creo entender, ¿no? Y con el nombre de la isla, en el 15 habla de Herbania, la crónica de la conquista, Planaria y Capraria, las fuentes clásicas, en el 16 Torriani Maxorata. Acotando un poco la pregunta y luego también se la haré a Jonathan, ¿cómo deberíamos de alguna manera llamar a Fuerteventura o tomar como referencia de estos nombres que te planteaba? Yo sí mi opinión, que obviamente puede ser compartida o no compartida y cada uno podemos, por ejemplo, yo diría que para mí el nombre de Fuerteventura original debería ser Herbania, porque sería el más viejo, y que después de un etnónimo que aparentemente es un etnónimo, por lo que luego va a derivar la investigación en relación con distintos grupos norteafricanos, pues sería el de Magios, ¿no? Y Bueno, Jonathan, Carmina habla de Herbania, ¿tú cómo la denominarías? Bueno, en este caso, pues yo seguiría lo que comenta Maximiano Trapero, no sé si lo conocen, Sí. pero es un gran lingüista que ha hecho un gran trabajo por recuperar mucha parte de la toponimia en las Islas Canarias, persona que ha sido premio Canarias incluso. Y Maximiano Trapero siempre dice que hay que guiarse por la oralidad. En ese sentido, si hablamos de Majo, realmente cuando se cambian las cosas es cuando se empieza a normalizar la ortografía del castellano, y entonces hay esa distinción entre la H y la J, pues se empieza a dar problemas, pero previamente todo el mundo lo pronunciaba como Majo. O sea, que es lo que yo creo que es lo que tenemos que mantener en ese sentido. Yo sí creo que lo que introduce Carmina es muy interesante en cuanto al topónimo de Herbania, porque está recogido en la fuente más antigua donde hay constancia de la isla de Fuerteventura, que lo que tenemos en las fuentes clásicas romanas. Y de hecho es interesante porque también Maximiano Trapero habla que Herbania quizás hace referencia a un topónimo, a una voz bereber, que es Arbani, que significa, lo voy a leer, el lugar de la muralla, que es curioso porque es curioso que esa voz bereber de Arbani tenga que ver como el lugar de la muralla, porque si de algo sabemos de la isla de Fuerteventura es que hay un muro, hay una pared que separa la isla en dos reinos, ¿no? Entonces parece que ese topónimo es muy interesante, aunque también hay que tener en cuenta que cuando se habla de ese topónimo es probable que la pared no existiera. Entonces, bueno, tampoco es una cuestión que sepamos. A mí me gustaría, por el argumento de Carmina, a mí me gustaría un poco con lo de la adaptación. Yo sí creo que, igual me expliqué mal, pero sí creo que las poblaciones que llegaron del norte de África fueron, al contrario, muy creativas. Porque no sé si ven esa imagen y fíjense que hay una niña que está mirando una flor, pero esa flor es nueva. Esa flor no la conocen, no existe en el norte de África. Acaban de llegar a una isla donde hay unas nuevas plantas, pero ahí se ve un cardón. Algún cardón hay en el norte de África, pero las plantas son distintas. Incluso los animales que ellos cazaban en el norte de África, aquí no hay. Y de hecho las herramientas, todo el saber que ellos tenían para hacer sus herramientas cotidianas, como por ejemplo para tallar piedra, ellos estaban acostumbrados a tallar sílex, que es una roca sedimentaria que tiene una fractura muy buena, con la que se hacen las puntas de flecha que nos encontramos los arqueólogos en los yacimientos en los continentes, no en Canarias. Aquí no hay puntas de flecha. También piensen ustedes que son poblaciones que ya conocen los metales. Son poblaciones que en el norte de África, aunque la metalurgia no está tan desarrollada como en otras zonas por ejemplo, del Mediterráneo, sí que existen metales. Y las personas que llegan aquí tienen que adaptar todo ese bagaje cultural, toda esa tecnología, todas esas tradiciones que son muy antiguas, las tienen que adaptar a unas materias primas que no son las que existen en el continente. Tienen que empezar a descubrir los usos medicinales de plantas que no existieron en el continente. Yo me imagino a más de un aborigen con bastantes problemas de estómago los primeros años de vivencia aquí en la isla, ¿no?
probando qué se puede comer y qué no se puede comer, o qué cura, qué no cura, qué es bueno para el dolor de tripa, qué es bueno para el dolor de cabeza. Es decir, todo ese proceso fue un proceso muy creativo. Por eso cuando yo digo que no, a mí me cuesta mucho, y mira que tengo escritos en los que hablo de las poblaciones amazigh, de las Islas Canarias, aparte de que amazigh es un concepto que tiene también una carga política muy importante. Realmente amazigh es un pueblo, de una zona de Argelia, pero es un concepto que has utilizado como una herramienta de descolonización, una herramienta muy importante. Pero fíjense ustedes que yo pienso que una vez que llegaron a esta playa, ya ellos no son amazigh, su sustrato es bereber, pero ya son canarios. Y quizás a muchas personas, las que están aquí presentes, les haya pasado también eso. Seguramente alguna vez llegaron a Fuerteventura y fue una primera pisada en la playa y dijeron, pues yo voy a hacer de esta tierra mi tierra, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante. Y en el caso de Fuerteventura, de las Islas Orientales, y esto viene a colación por el nombre, por Majo, aunque no lo crean. Esto es un estudio que publicamos hace unos años, fue en el 23, de la tesis de Javier Serrano, y esto es el estudio más completo que se ha hecho hasta el momento del ADN aborigen de todas las islas. Nosotros en el año 2019 publicamos un artículo también sobre el ADN de los aborígenes, que lideraba una compañera, Rosy Fergel, que ella también, bueno, esto se hace en su laboratorio en la Universidad de La Laguna. También es importante que las cosas se hagan aquí, que no tengamos que contar con laboratorios, que nos vayamos dotando de la infraestructura necesaria para hacer este tipo de analítica. Lo curioso de esto es que en el 19 veíamos, y ya se veía incluso en el ADN de las poblaciones canarias actuales, con ascendencia canaria conocida hasta abuelos, etcétera, nacidos aquí. Y el caso es que se veían como una segunda oleada de poblamiento en las Islas Orientales, en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Una mayor variabilidad genética que no estaba presente en las islas occidentales, de Tenerife para allá. Como las muestras que teníamos en ese momento de las Islas Orientales eran del siglo X en adelante, pensábamos que era una segunda arribada. Y de hecho, eso explicaba muchas cosas, por ejemplo, modificaciones importantes que vemos en el registro arqueológico, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en otras islas. Sin embargo, en este artículo del 23, en el que ustedes pueden ver por aquí, si se fijan, las poblaciones en este cuadro, a ver, hay un puntero. A mí me gusta moverme, pero no me van a dejar moverme porque se está grabando. Bueno, me voy a mover un momento. Fíjense en los colores, ¿vale? El caso de las islas occidentales, si se fijan, la composición es un poco distinta que las islas orientales. Eso básicamente se da porque resulta que en las islas orientales hay un componente de raíz europea. No sé si conocen esos pueblos de las estepas, donde vienen Conan el Bárbaro, de Ucrania, las estepas pónticas, que eran poblaciones guerreras que se expandieron durante el tercer milenio antes de Cristo y que llegaron incluso a conquistar incluso llegaron a la India. Y son poblaciones que llegaron al norte de África durante un avance que se llama el Campaniforme. Bueno, no me enrollo más. El tema es que las poblaciones occidentales no tienen este componente, solo lo tienen las islas orientales. Y nosotros pensábamos que era una población con una influencia más europea, llegaba a las islas orientales a partir de ese momento. Sin embargo, en este estudio, en el 2023, vemos que eso está desde el principio. Es decir, esas diferencias que hay en las islas orientales y occidentales está desde el principio. Ahora mismo no sabemos interpretarlo. Puede ser que sean personas que vengan de dos lugares distintos. O sea, una comunidad más africana, más norteafricana, que es la que está en las islas occidentales, y una un poco más europea, que también es norteafricana, pero con un componente más europeo, que llega a las islas orientales. No sabemos interpretar esto todavía. Si es que llegan de dos lugares distintos, si es que en las islas orientales hay una llegada previa, o incluso las islas orientales pueden llegar incluso a haber más contactos con poblaciones europeas. Sabemos que además hay yacimientos como Lou, donde hay una cultura que es mediterránea, que no es una cultura estrictamente norteafricana, ¿no? Entonces, esto es muy interesante.
Pero le comento que tenía una relación con los nombres, porque justamente en el de Canarias se habla de los canarios para hablar de Gran Canaria, hablar de Lanzarote, los canarios como una cosa general. Y como decía Carmina, el concepto de majo no llega hasta finales del siglo XVI. Creo que es Torriani el primero que nombra y habla de la isla de Maoc y de los maos. Igual habría que usar el nombre de isla de Maoc para hablar de Fuerteventura. Y lo curioso es que realmente esto puede ser incluso una interpretación, una reelaboración de los propios aborígenes acerca de su isla. Y es curioso que en esas descripciones históricas, en Leonardo, Torriani, en Abreu Galindo, se habla de que estas personas utilizaban un calzado que se llamaba mao o majo. Mao. Y es curioso que precisamente en la isla de Fuerteventura tengamos tantas manifestaciones de grabados podomorfos. Lo curioso de ese concepto de mao o majo es que en la isla del Hierro, a los zapatos de cuero que usaban los bimbapes, los aborígenes herreños, para caminar, los llamaban de la misma manera. Que fíjense ustedes qué interesante, porque hay una relación aparentemente entre ese etnónimo y los pies, y lo que se usa para calzar el pie. Y también es curioso, fíjense ustedes, que yo les acabo de contar que las poblaciones occidentales y orientales son muy distintas entre sí y que es probable que vinieran de lugares distintos, o no. Pero qué curioso que en los dos extremos del archipiélago se utilizan el mismo nombre, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que todavía hay muchas cosas por saber, que todavía no lo sabemos todo y que gracias a eso, pues bueno, también nos divertimos. Carmina, no sé si quieres añadir algo brevemente a lo que acaba de comentar Jonathan. Sí, bueno, yo añadiría que indudablemente la investigación genética, ¿no?, está aportando un pool de información importantísima que ayuda a conformar, ¿no?, lo que es la caracterización, pues, genética de las poblaciones canarias. Pero una de las cosas importantes que creo que compartimos, desde luego Jonathan y yo, y seguramente los que estáis aquí, muchos de vosotros, es que la genética no nos resuelve la cultura. Entonces, nuestro interés, o por lo menos mi interés fundamental como historiadora, es saber efectivamente, bueno, pues la caracterización de las poblaciones, pero a la par de eso contribuir a la interpretación cultural, la interpretación histórica. De tal manera que cuando planteamos esa caracterización y queremos hacer a su vez la caracterización histórica, yo al menos soy consciente, y creo que también una parte importante, o que seguramente todos de los investigadores, que estamos manejando todavía datos muy fragmentarios. A mí, con todo lo que ha resumido así en una cápsula, en un pool, Jonathan, no se me esconden que hay muchas cosas a debatir, ¿no? Obviamente no es el tema particularmente de hoy, ¿no?, la cuestión de la colonización, pero de la propia colonización, pues, ¿cómo valoramos si solamente pensamos en un aporte único de colonos con unas características genéticas, porque los resultados que vamos teniendo parece que así lo reflejan mayoritariamente, muy unitarios? Y luego, particularmente de Fuerteventura y de Lanzarote, a mí lo que me sorprende es que el registro antropológico que tenemos del mundo, ¿no?, de la gente oriental del archipiélago, es muy pequeño. Es decir, yo creo que en Lanzarote son 26 esqueletos los estudiados, en Fuerteventura son menos, y sin embargo, en esos datos ya nos está dando una pluralidad mayor que en el resto del archipiélago. Y el registro que tenemos es muy pequeñito comparado con otras islas, lo cual evidentemente lo que nos está diciendo es que, al menos en estas islas orientales, por determinadas razones de la dinámica histórica, quizás sucedió
una colonización con contingentes poblacionales diferentes a lo que vemos en el resto del archipiélago. No sé si porque son dos islas que están a lo que yo siempre llamo las puertas de entrada del archipiélago, es decir, que todos los que se aproximan, navegantes de la afiliación que sea y en el tiempo que sea, tienen que pasar por ellas y, en definitiva, en determinados momentos, por algunas circunstancias, se afincan, es decir, ponen los pies en la arena y se afincan en esas islas y se entrecruzan con los ya existentes y constituyen, o porque efectivamente en esos contingentes poblacionales de colonos, pues hay una mayor pluralidad que tampoco tendría por qué ser demasiado extraña, porque todas las poblaciones en su dinámica, ¿no?, de afianzamiento, de consolidación, de perduración, se entrecruzan con distintas poblaciones para evitar la endogamia. O sea que al final pues hay un pool de datos informativos que obviamente tenemos que resolver de alguna manera. Yo no coincido con la interpretación de Jonathan y de los trabajos que ha realizado en cuanto a una colonización tardía del archipiélago, una colonización posguera. Por muchas razones considero que la colonización es bastante anterior, y otra cosa es que el registro arqueológico haya sido precario en cuanto a la obtención de series amplias de dataciones absolutas que permitan enhebrar hacia el pasado esas cronologías, sobre todo desde que empezamos a poner en marcha los procedimientos de higiene radiométrica. Y desde luego no me queda más remedio que señalar que en el caso todavía en Fuerteventura no, pero en el caso de Lanzarote tenemos unos yacimientos excavados por el profesor Atoche, que son los de El Bebedero y Buenavista, que nos dan cronologías anteriores a la era, pero donde ya en esa serie de más de 38 dataciones, más del 50% de esas dataciones tienen higiene radiométrica y coinciden con unas cronologías de mediados del primer milenio antes de la era, y además van acompañadas de manufacturas, digamos, que no son de aquí, manufacturas foráneas, y que están hablando, bueno, pues de unos contactos de la gente aborigen con el exterior, ¿no? Entonces, yo en eso obviamente valoro tremendamente la investigación de cualquier rama, pero en este caso como historiadora y por múltiples razones de tipo comprensivo de lo que son las culturas antiguas, yo creo que la población de Canarias es anterior, su colonización es bastante anterior al tránsito de era, ¿no? Entonces, bueno, la investigación futura irá apuntalándolo, ¿no? Te me vas adelantando, Carmina, a las preguntas. Dame cuerda. Como decía, te me vas adelantando. Jonathan, si hubiera que situar en el mapa a esas primeras tribus que poblaron Canarias, ¿dónde las situarías? En el occidente norteafricano. De hecho, si vamos a... la cultura no tiene nada que ver con el ADN, como comentaba Carmina, evidentemente, pero el ADN, hoy en día el análisis genómico, el análisis del genoma completo de los seres humanos tiene una potencialidad brutal. Podemos ir muy atrás en el tiempo. De hecho, sabemos que incluso todos nosotros somos descendientes de un grupo de sapiens que salió hace 60.000 años, porque a través del ADN de las personas actuales podemos estimar el tiempo que ha pasado de mutación en mutación, y por eso se estima que la salida de África de los sapiens que colonizaron el planeta y que se encontraron con otras especies. De hecho, sabemos incluso que muchos de nosotros no somos el crisol de distintas especies. Somos el crisol de sapiens con Neandertal, denisovanos, etcétera, ¿no? Esto lo sabemos gracias al ADN, y hoy en día con los estudios de genomas completos sí que podemos ir muy atrás.
De hecho, aquí todo lo que ustedes ven, si se fijan en la composición de las poblaciones aborígenes, no es una muestra pequeña, es una muestra para contextos insulares bastante grande, de hecho. Incluso hay islas, todavía no está publicado, pero hay islas como el Hierro, que es la isla con más genomas completos antiguos del mundo. Es decir, que tenemos bastante información. Y aquí lo que vemos es que la composición de la población aborigen, pero incluso lo podemos rastrear en la población actual, ¿eh? No solo tenemos que ir a una población aborigen, es que son, en primer lugar, es una mezcla que se genera a finales del Neolítico en Marruecos, en el norte, lo que es hoy en día Marruecos. En aquella época no existía Marruecos, evidentemente, que tiene que ver con poblaciones ibero-mauritanas, que son poblaciones del Paleolítico Superior del norte de África, que se mezclan parcialmente con poblaciones del Neolítico de Próximo Oriente, que son los que expanden la agricultura, la ganadería, la cebada, el trigo. Las cabras, las ovejas no vienen del norte de África originalmente, vienen de Próximo Oriente y las traen estas poblaciones tanto por la vertiente sur del Mediterráneo como la vertiente norte. Eso lo sabemos hoy en día con cierta claridad. Y lo que vemos aquí es que estas poblaciones, sobre todo, se forman a final del Neolítico. Y luego tenemos algunos añadidos, como ese que comentaba, de esas puntas esas aportaciones de población europea. Son poblaciones que traen unos haplogrupos que se formaron hace mucho tiempo, ni siquiera en la península ibérica, en las estepas pónticas, en Ucrania. Vale. Y además tiene un componente, yo ahí estoy de acuerdo con lo que dice Carmina, hay mucha variabilidad. Tiene un componente subsahariano. Las poblaciones aborígenes tienen un componente subsahariano. ¿Significa eso que desde el África subsahariana también se llegó a las Islas Canarias? No. Sino que las poblaciones que son las que llegan a las Islas Canarias ya son poblaciones que presentan pues toda la historia de migraciones, de movimientos poblacionales que tiene el norte de África. El norte de África también es una zona bastante activa, con muchas dinámicas históricas, con muchos movimientos poblacionales. Por ejemplo, leí hace poco, hablando de los bereberes, que los bereberes eran todos pastores. Digo, bueno, esta gente no iba a Essaouira y no ha comido pescadito frito en Essaouira, que son pescadores los bereberes de Essaouira. Es decir, también nosotros tenemos una especie de una imagen bastante monolítica de lo que es África y de lo que es del norte de África también. Del África subsahariana tenemos todavía una imagen mucho más homogénea de lo que realmente es, porque es un lugar muy complejo, pero como todos tienen el mismo color pensamos que es lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, eso no es así. Entonces, bueno, esto por un lado. Creo que esto es importante, que sí que nosotros hoy en día esto lo podemos decir con certeza, con seguridad. Y pocas cosas en ciencia se puede decir con seguridad, que son poblaciones africanas, norteafricanas. Y de hecho, un elemento interesante de las poblaciones aborígenes es que son una reliquia de lo que existía de la herencia genética de las poblaciones norteafricanas previa al impacto de la romanización y de la arabización en el norte de África. Nosotros hoy en día queremos rastrear muchas cosas de la cultura bereber, pues resulta que el mejor lugar del mundo para estudiarlo son las Islas Canarias. Mi compañero Jacobo Morales, que no sé si lo conocen, que trabaja con la semilla, los mejores graneros estudiados en el mundo, bereberes, no son los graneros del Atlas, son los graneros de Gran Canaria. Y de hecho, los compañeros norteafricanos se miran en nosotros para poder entender cómo funcionaban esos graneros en el pasado, ¿no? Entonces esto por un lado. Y luego también una cosa interesante, cuando nosotros vemos lo que traen, y ahí totalmente de acuerdo con Carmina, no podemos, esto del ADN está hablando de genética y eso es una cosa y la cultura es otra. De hecho, incluso yo no sé si hasta los propios que llegaron a Lobos eran bereberes, aunque no veamos elementos de cultura bereber, pero genéticamente puede ser de cualquier cosa, ¿verdad? Eso no tiene que ver una cosa con otra. Y culturalmente, una de las cosas en la que la cultura se expresa de mejor manera es en lo que comemos, porque si no comemos nos morimos. Entonces lo que comemos es algo que no lo puedes dejar, hay que ser conservador, hay que asegurar que esto funciona. Entonces estos suelen ser pues elementos de la cultura que son elementos muy importantes, porque no podemos descuidarlo. Y la gente que llega a las Islas Canarias trae un paquete de cultivos que son muy, muy curiosos. Son cultivos especialmente norteafricanos. Son cultivos que llegan
con las poblaciones que se expanden durante el Neolítico y que, sin embargo, lo que hemos observado en el conjunto de las Islas Canarias es que no son esos cultivos que, por ejemplo, se expanden, por ejemplo, en el Mediterráneo oriental, el olivo, la vid, etcétera. Eso hoy en día no existe una datación que yo conozca sobre semillas de estos cultivos presentes aquí. Los cultivos que están son esos. De hecho, el trigo que hay no es el trigo del pan. El trigo este es el trigo con el que no se puede hacer pan. Y la cebada es una cebada muy antigua. De hecho, la cebada que hoy se planta aquí y que se plantaba antes es la misma de los aborígenes. Hay una continuidad. Y la de los aborígenes es la del norte de África. Lo sabemos porque le hemos hecho ADN. Y no sé si lo sabían, pero aquí aparecen unas lentejas. Curiosamente, con esto del nombre de los canarios, etcétera, de las islas orientales, los cultivos de lentejas solo se han identificado en las islas orientales. No tenemos lentejas o claramente lentejas en época aborigen. Alguna cosa hay en La Palma, pero no está del todo claro que sea aborigen. Están en estas islas, que es algo también realmente curioso. Y el higo solo está en Gran Canaria por ahora. Pero fíjense ustedes, en Tenerife, pero datado por carbono 14 directamente. Y una cosa curiosa, fíjense ustedes, ven que solo hay un cultivo en Lanzarote y 3 cultivos en Fuerteventura. Fíjense ustedes, eso es un artículo del año 23. Está datado por carbono 14 esos cultivos. Eso ha sido posible en parte, y de aquí aprovecho para agradecer a Rosa López, a Derque, a Castellano, etcétera, que con Arenisca, que nos hicieron caso y invirtieron una gran cantidad de esfuerzo en un trabajo, se lo quitaron de su salario para flotar, que es poner el sedimento, pasar por agua, miles y miles de litros de sedimento, y gracias a eso, a pequeñas muestras, Rosa lo sabe, toda la tierra que movió, para que salieran 2 o 3 semillas, pero salieron y las datamos y eran de época aborigen. Y eso lo sabemos desde el año 23, un poquito antes, pero en la publicación del 23. Bueno, yo no me voy a liar más. Simplemente con lo que comentaba Carmina, nunca vamos a saber cuál es el yacimiento más antiguo de Canarias. Bueno, quizás es Lobo, yo creo que es Lobo, seguramente. Y siempre va a haber la duda, la incertidumbre de si nos vamos a encontrar el yacimiento más antiguo. Pero eso pasa en la colonización de América, en la colonización de Japón, en la colonización de Australia, etcétera. Es una certeza que vamos a tener siempre los arqueólogos. Y de hecho nos motiva a seguir excavando, ¿no? Y de hecho nosotros al final vamos a tener, lo que trabajamos es con la visibilidad arqueológica. Por eso les puse este esquemita. Tenemos el contexto arqueológico más antiguo, que lo sabemos porque lo datamos con higiene cronométrica. Que Carmina y yo creo que tenemos un concepto distinto de higiene cronométrica. Entonces, nosotros cuando datamos, por ejemplo, el poblamiento de un lugar, fíjense ustedes, hay que hacer una cosa muy complicada, que es relacionar un evento isotópico, aquí me voy a poner un poco más serio, que es el carbono 14. El carbono 14, ustedes verán, el carbono 14 es ese mundo. Mis alumnos sufren cada vez que yo hablo del carbono 14. El carbono 14 es una cosa que se forma en la atmósfera con las moléculas de nitrógeno 14 que por radiación cósmica se convierte en carbono 14. Bueno, aquí llegamos, ¿no? Total, que los animales y las personas pues consumen o adquieren ese carbono 14 que se fija a los huesos, al pelo, a los mocos, a las uñas, a todo lo que tocamos, a todo lo que somos nosotros. Se fija con lo que comemos, con lo que respiramos. Pero es un isótopo radioactivo. No es que sea peligroso. Significa que cuando nosotros morimos, que es un isótopo que una vez que se genera, automáticamente se empieza a desintegrar. De hecho, desaparece a los 50.000 años. Y gracias a que la tasa de desintegración es más o menos conocida, podemos estimar cuánto tiempo ha pasado desde que el organismo murió hasta el momento en que nosotros lo medimos. Claro, nosotros podemos coger y ir a un yacimiento geológico y ver unos carbones y datarlos. Y nos puede dar 50.000, tranquilamente. ¿Eso significa que había poblaciones humanas? Puede ser, claro que sí. Lo que pasa es que hay otros factores que pueden explicar que aparezca un carbón hace 50.000 años en las Islas Canarias. ¿Qué hay en las Islas Canarias que puede quemar la hierba?
volcanes, ¿verdad? Es un evento ciertamente, ¿cómo se dice?, común en las islas volcánicas. Lo curioso de esto es que nosotros tenemos que intentar no datar el carbón o lo orgánico, porque eso nos va a dar una antigüedad en la que el elemento isotópico se generó y entonces empezó a desintegrar carbono 14, sin asociar ese evento isotópico con un evento antrópico. ¿Y qué es un evento antrópico? Un evento antrópico, por ejemplo, puede ser una semilla de cebada. ¿Por qué? Porque la cebada viene del Próximo Oriente. Los antepasados silvestres de la cebada doméstica están allá. O sea, la cebada, si llegó aquí, llegó porque la trajo el ser humano. Entonces eso nos permite asociar un evento isotópico, que es lo que mide el aparato, el espectrómetro, con el evento antrópico. Entonces, si esto no está asociado, no hay higiene cronométrica y entonces pueden haber problemas. Y de hecho nosotros, si aplicamos el criterio, el clásico, el de Sprint, el del 89, fíjense ustedes la diferencia que puede ser la colonización de islas. De hecho, aquí me faltó Carmina, el de la Graciosa, que ustedes lo vieron a datar, y al final era siglo XII, me parece, el de descubrimiento. 9. Mucho más tardío. ¿Por qué se dató? Se dató fauna, me parece, fauna doméstica. La Graciosa no. ¿No? Bueno. Se hizo termoluminiscencia. Pero la de ustedes, la de termoluminiscencia. Vale. Bueno, perdón. Pues lo que quiero decir con esto, fíjense ustedes cómo cuando nosotros datamos semillas de plantas domésticas que vienen de Próximo Oriente, cabras, ovejas, cerdos, que vienen de... Los cerdos no sabemos del todo, pero que vienen con humanos. Si datamos, por ejemplo, un gorgojo, el Cytophilus granarius, que es una plaga que viene con los cultivos, que eso es antrópico también. Si datamos la rata negra, que eso es antrópico. Si datamos una persona, resulta que, en ese caso, todo va en torno de la era, del cambio de era para adelante, un poquito para atrás incluso. Y ese es el problema que tenemos en Canarias. Pero no es un problema, digan ustedes, pues qué malos son los arqueólogos canarios que están todo el día discutiendo sobre este tema. No. Esto es una discusión global en cualquier contexto de colonización, ya no solo de islas, de América. Si ustedes empiezan a investigar cuándo se colonizó América, verá que empiezan pues la hipótesis solutrense, la hipótesis del estrecho de Beringia, la hipótesis de no sé cuánto. Entonces es un elemento que es común y de hecho gracias a eso también nosotros no nos quedamos sin trabajo, porque si estuviese todo dicho, pues yo me tendría que buscar los remansos de otra manera. ¿Vale? ¿Me pedías intervenir, Carmina, brevemente para seguir con la siguiente pregunta? Muy breve. Bueno, respecto a todo lo que he dicho sobre la explicación del carbono, obviamente la comparto. Metodológicamente no tiene ninguna vuelta atrás, ¿no? Es así y ya está. Lo que no comparto son algunas de las cosas expresadas. Por supuesto, yo tengo el mismo concepto de higiene radiométrica que tiene él, porque metodológicamente la higiene radiométrica es impecable. La historia de la prehistoria y de la arqueología sucede que el 98% o el 95% de las series cronológicas que se tienen en todo el mundo carecen de higiene radiométrica, porque es un procedimiento de una reciente, digamos, instalación o uso, ¿no? Quizás un poco menos, pero más o menos. Pero, desde luego, dentro de las dataciones que tenemos de higiene radiométrica, hemos de considerar que efectivamente hay un pool de higiene radiométrica que no está en ese cuadro que estamos viendo ahora en la pantalla. Y ese pool de plena higiene radiométrica son las dataciones, un 50% de las dataciones que proceden de lo que os decía antes, de los yacimientos de Lanzarote, de Buenavista y del Bebedero, que además coinciden los resultados con higiene radiométrica de todas esas muestras de ovicaprinos y demás eventos claramente relacionados con factores antrópicos, coinciden con los que se habían hecho con anterioridad sin higiene radiométrica. Y además de eso es que esas dataciones, como arqueólogos, vienen acompañados de una serie de artefactos, un cacharro, para que me entendáis, que cuando se muestra a la comunidad científica internacional en un congreso de, por ejemplo,
gentes que estudian el mundo fenicio-púnico dicen, no hay duda, esto es un recipiente cerámico fabricado en Cartago, o este otro recipiente es un recipiente cerámico fabricado en la zona del Guadalquivir o en el norte de África, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos dos opciones. Es decir, ¿por qué no aceptamos la higiene radiométrica hecha en otros yacimientos cuando son seriamente higiene radiométrica y cuando van acompañados de artefactos que nos hablan? Tendremos que dilucidar qué significa, eso es otra historia, pero que nos hablan de que hay gente en la isla de Lanzarote a mediados del primer milenio antes de la era, y que esa gente tiene un stock de capital, una forma de producción económica exactamente igual a la que vemos en las otras comunidades que también manejamos con higiene radiométrica de después de la era. Tienen exactamente lo mismo, tales así que se consideran que son aborígenes, que están, porque toda la cultura material de resto es plenamente aborigen, todos convendríamos en ello, y que están teniendo contactos con poblaciones del exterior. Y no pasa nada. Es decir, que la perspectiva será ahora interpretar eso que pudo significar. Si durante ese periodo de tiempo efectivamente había aborígenes, al menos en la isla de Lanzarote, y digo al menos porque son cronologías con higiene radiométrica, porque están acompañados de manufacturas, es como si me dices que el material que está en Lobo, los miles de materiales que tenemos de Lobo, no son romanos, pues culturalmente son romanos. Otra cosa es la gente que estaban trajinando en el taller, pero los materiales son romanos, pues aquellos son púnicos o aquellos son romanos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que habrá que interpretar es el sentido que tiene eso para un proceso de colonización del archipiélago, para la continuidad, y como esos yacimientos tienen una larga continuidad posterior ya en el periodo que consideraríamos plenamente aborigen, a mí como historiadora no me cabe ninguna duda que debo aceptar ese tipo de evidencia y plantearme que efectivamente, al menos en la isla de Lanzarote, había gente antes de la era. Al margen de por otras cosas después para el archipiélago, que ya nos liaríamos mucho, ¿no? hablando del tema. Pero, indudablemente, y una de las cosas que también me hace reflexionar hoy, que no es la reflexión que tenía hace unos años, es que qué significa ese stock de capital que vemos en la comunidad aborigen y queremos traer solamente porque por ahora las cronologías absolutas nos acompañan a la época posterior a la era. Con anterioridad mi pensamiento discurría en que si nos movíamos en unas cronologías de mediados del primer milenio antes de la era, las que fuesen, a partir de un determinado momento, eso que llamamos norte de África, que al final nunca definimos lo que es el norte de África, porque el norte de África es una realidad geofísica muy diferente. Una cosa son los bordes oceánicos y mediterráneos, otra es hasta la cordillera del Atlas, otra es al sur del Atlas, es decir, son muchos millones de kilómetros cuadrados donde la información arqueológica que nos llega de ese territorio es muy dispar, porque es mucho más abundante en una zona que en otras, donde sabemos, bueno, pues que hubo un Sáhara verde, ¿no? Y que ya no existe, y que hubo poblaciones allí, que esas poblaciones migraron hacia el exterior, y que ahí hay un crisol de gente, etcétera, ¿no? Pero esa gente africana, que a mí, más que llamarlas, y no me diréis que cometo un gran pecado al decirlo, más que llamarlas bereberes, me gustaría llamarlas libias o prebereberes. Al final esa gente, después de la era, ya han sido afectadas por fenómenos y antes de transformación tecnológica, como son los metales, como es una arboricultura
como es la existencia de un arado, del ganado mayor. Es decir, hay un stock de capital en esas poblaciones que difícilmente, una vez adquiridos, se abandonan. El metal es una cosa muy particular, porque obviamente si aquí no tenemos opciones de reproducir esa tecnología, pues lo tenemos más difícil, ¿no? Y tendremos, por lo tanto, que producir unas manufacturas que cubran aquellas necesidades que desarrollábamos con el instrumental metálico, ¿no? Y en aquel momento yo pensaba, en algún momento la arqueología canaria tendrá que darnos semillas de olivo, tendrá que darnos semillas de granado, tendrá que darnos semillas de vid, que tenemos semillas de vid en el yacimiento de la Cueva Don Gaspar en Ecós de los Vinos. Lo que pasa es que están carbonizadas y no se puede hacer ADN y no sabemos si es vid silvestre o es vid cultivada. Tendríamos que tener palmera datilera y no la tenemos. Entonces, ¿qué pasa en estos colonos que llegan al archipiélago? Que abandonan o no traen la mochila con la que parten para colonizar una nueva tierra, no traen algo, desde luego la palmera datilera, desde luego el olivo después de la era, porque es que además ese territorio africano en ese momento es un territorio muy romanizado, donde la gente del territorio está produciendo en los espacios agrícolas de signo romano. Es decir, conocen perfectamente un montón de elementos que les habrían permitido, digamos, desarrollar un espectro mucho más plural, ¿no? Hoy en día pienso, es que probablemente quizás si hay un aporte anterior que no tenemos todavía bien definido en el tiempo por dificultades arqueológicas, obviamente, pues efectivamente no trajeron esos productos porque todavía no formaban parte de su stock cultural, porque no los estaban manejando, ¿no? Y a mí una de las cosas que en mis largas discusiones con el compañero historiador Antonio Macías, ¿no?, cuando publicó su monografía, su libro que discutíamos sobre este tema, una de las cosas que a mí me hizo repensar todo esto es que me decía, mira Carmina, si hubieran introducido la palmera datilera, es decir, ningún pueblo de este ámbito que tenga palmera datilera la deja detrás. Y si lo hubiera introducido, el proceso de hibridación y desaparición de la canaria, de Phoenix canariensis, hubiera sido absoluto en el tiempo de desarrollo, de vigencia de la colonización canaria. Tanto es así que el gobierno de Canarias hoy en día tiene una directriz que impide la introducción de la palmera datilera, porque genera unos procesos de hibridación fuertísimos. Entonces, y eso a mí me ha hecho, diríamos, parar y reflexionar y decir, bueno, pues igual es que efectivamente ese fondo, ese stock de capital, ese sistema de producción económica que nosotros estamos viendo reflejado en el archipiélago es que es más antiguo. Obviamente la arqueología tendrá que refrendar esa cuestión. Vamos a... A mí me gustaría intervenir. Voy a hacer la última pregunta porque si no se nos va a echar el tiempo. Voy a ser corto. El tiempo encima. Hago la pregunta a Jonathan y si tienes algo que añadir. Ya han ido hablando del cómo y el cuándo se produjo ese primer poblamiento, que ahora es un tema que ha interesado siempre, pero sobre todo en los últimos 30 años han surgido nuevas hipótesis amparadas como decía antes Carmina, en los trabajos, en los registros arqueológicos y las cronologías asociadas. Jonathan, cuando te presentaba, decías que dirigías uno de los proyectos sobre colonización. Dime o cuéntanos un poco la hipótesis que tú manejas. Bueno, pues el proyecto terminó el 31 de diciembre, así que todavía estamos cerrándolo y terminando de
de publicar los hallazgos que se han ido haciendo a lo largo de este tiempo. Bueno, un poco de la hipótesis que tenemos la he ido presentando a lo largo de mis intervenciones, pero sí que, bueno, un poco a colación de lo que comentaba Carmina y también pues un poco por la pregunta que tú comentas acerca de la colonización. A ver, nosotros hoy en día yo creo que podemos decir a ciencia cierta que las poblaciones que llegan, por lo menos las que se permanecen y hasta que llegan los europeos, son de raíz norteafricana. Eso lo podemos reconocer en los elementos culturales, en la cerámica, en cómo hacen la tecnología que utilizan para fabricar las herramientas de piedra, cómo hacen los cestos, los telares, etcétera, si es que existieron, parece que sí. E incluso lo vemos en el ADN de las cabras, en el ADN de las lentejas, en el ADN de la cebada, en el ADN del trigo, en el ADN de los propios seres humanos. No hay nada que no nos diga que tiene esa raíz bereber. Además, hay una serie de prácticas culturales que están, no es que hayan estado en el mundo bereber hace tiempo, es que en muchos lugares que todavía pues siguen siendo sociedades tradicionales, cosas que veíamos en los aborígenes canarios están presentes en el mundo bereber. Entonces esto es una realidad, esto no se puede discutir. Yo, a colación lo que dice Carmina, yo tengo que estar en desacuerdo porque yo me dedico a esto y entonces yo tengo que ser, como se dice, fiel a mis principios, y también soy un trabajador público, entonces pues tengo que intentar hacer lo mejor posible y por lo menos dar mi opinión al respecto. Yo creo que es muy difícil sostener tus argumentos, Carmina, y con todo respeto te lo digo, porque primero me hablas que el yacimiento del Bebedero tiene dataciones del siglo IX, muy antiguas. Bueno, antes el Bebedero, Buenavista, siglo IX. Claro, y lo vinculas al mundo fenicio, si no he entendido mal. Un mundo más antiguo, previo a los fenicios. ¿Por qué? Porque claro, el mundo fenicio resulta que Cádiz, verdad que la fundación de Cádiz mítica es en torno al siglo IX, pero en Cádiz no hay todavía una evidencia de que Cádiz esté formada en el siglo IX a.C. Eso también hay un problema. Luego hay otro problema también, es decir, por ejemplo, ¿cómo explicaríamos entonces que estas poblaciones escriban en líbico bereber? Porque el líbico bereber es un resultado de la interacción entre los fenicios y los bereberes, y los norteafricanos, los libios, como se llamaban en ese momento. Y claro, se conoce más o menos el periodo de formación del líbico bereber, como las poblaciones libias o bereberes empiezan a utilizar, por la influencia con los fenicios, empiezan a utilizar esto. Esto surge en torno a las estelas más antiguas, creo que son del siglo IV a.C. Entonces, ¿cómo es posible que hayan llegado aquí antes si el propio alfabeto que ellos utilizan todavía no se ha formado? Y no solo eso, sino que además, cuando se analizan, que eso lo ha estudiado personas, yo no soy especialista en esto, Renata Springer, Irma Mora, cuando estudian el alfabeto, que está presente también aquí en Fuerteventura, no el latino, resulta que lo que más se parece a ese alfabeto es precisamente al meridional, que es un tipo de escritura líbico-bereber que está en la zona pues más cercana al territorio canario, lo que es el Valle del Dral, el Valle del Sus, esa zona que está aquí a 150 kilómetros de distancia. Entonces hay una relación muy interesante. Luego la parte genética es verdad que no nos permite saber de cultura. O sea, yo me puedo sentir que formo parte de una cultura y mi genética puede ser de la otra parte del mundo. Uno tiene la cultura en la que crece y en la que elige estar, ¿no? Eso lo separamos muy bien, ¿vale? Y de hecho nosotros no somos aborígenes. Yo tengo la Haplogrupo 6B1, ya se lo digo, pero culturalmente, pues soy una persona de Las Palmas del siglo, Las Palmas capital además, pues yo soy de la ciudad, soy urbanita del siglo XXI. Pero claro, el ADN resulta que precisamente cuando hacemos estas estimaciones tanto en cabras, en lentejas, en cebada, etcétera, nos habla de un efecto fundador. No sé si hay algún biólogo por aquí, por la sala. ¿Sabe lo que es un efecto fundador? El efecto fundador es como una especie de cuello de botella. Una población se digrega de la población grande, de origen, digamos, y entonces eso deja una señal clara, porque hay menor diversidad genética que en la población de origen. Entonces, todas las estimaciones genéticas que hay para todo eso, que viene de fuera, evidentemente, nos hablan de momentos en torno a la era. Yo estoy de acuerdo que seguramente con Carmina, totalmente, y además sigo de cerca su trabajo porque me encanta, que Lanzarote y Fuerteventura tuvieron que estar colonizadas antes que el resto de islas y probablemente antes de la era. O
seguramente. No digo que no. De hecho, vamos, no lo tengo para demostrarlo. Yo no lo puedo demostrar, pero si me preguntan mi opinión personal, yo diría que creo que sí. Entonces esto es una cosa que creo que hay que tener clara. Y esto ya no son, como tú, como un poco lo estabas queriendo decir, como que son cosas interpretables. No es interpretable. O sea, estos son genomas, esto está basado, esto tiene una información, carbono 14 tiene una información inutilizada, y no es interpretable. Son evidencias. ¿Podemos saber hasta dónde llega? ¿Hay unas limitaciones? Sí. Claro que hay limitaciones, por eso se estudia. Ya les explico la limitación. Nosotros pensamos que era en segunda oleada porque resulta que en la muestra que teníamos del siglo X en adelante. Pero que esto no funciona, esto tampoco es así. O sea, no es opinable. Y yo no opino mucho al respecto porque yo no soy biólogo ni genetista. Pero esto no es algo que, bueno, se puede opinar al respecto y lo compro o no lo compro. No. Aquí hay mucha inversión de trabajo, hay vidas dedicadas 100%, se ha formado una cantidad de científicos canarios de primer nivel que compiten de cara a cara con las mejores universidades, con científicos de las mejores universidades. Se ha gastado mucho dinero público, parte de sus impuestos se está gastando en eso, para alcanzar ese nivel de formación y ese nivel de excelencia científica. Y eso yo lo tengo que respetar, primero por mi propio trabajo y por el trabajo de mis compañeros. Entonces yo creo que esto ya hay que dejarlo que te interrumpa, claro. Te preguntaba cuándo y cómo. ¿Has respondido al cuándo? ¿Cómo? No lo sé. Pues Carmina, a ver si puedes tú respondernos al cuándo y el cómo. Debería responder a lo que ha dicho Jonathan, en el sentido que en ningún caso creo que mi intervención ha supuesto minusvalorar el interés de las investigaciones, por sus últimas palabras, es decir, ni por asomo, ni se me ocurre, ¿no? Sí que efectivamente estamos todavía en un periodo de obtención de información, que hay muchísimo más información para un sector del ámbito africano, para otros no lo hay, que aclarar exclusivamente, ya sé que estamos fuera de todo tiempo, aclarar exclusivamente que yo no me estoy refiriendo a la cronología, a esa cronología del siglo IX, que no es el Bebedero, que es Buenavista, que lo solís confundir en vuestro trabajo, pero bueno, da igual. Pero no he visto una muestra, o no está publicado, una muestra de fauna que sea del siglo V del Vamos a intentar centrarnos un poco pero bueno, en las preguntas. Entonces, obviamente, eso está ahí. Entiendo que el registro arqueológico de Buenavista es impecable en ese sentido, y el tiempo y la progresión de la investigación arqueológica seguirá su camino, y al final, cuando apareció el yacimiento de Lobos, nos decían que estábamos equivocados, que estábamos excavando en el lugar donde Gadifer montó su campamento, simplemente porque estabas diciendo que tenías delante un registro romano. Y no lo decía cualquiera, es decir, lo decía, diríamos, la élite de los arqueólogos canarios. Pero deberías decir nombres, porque... No, pero bueno, pero quiero decir, no te digo que seas tú, pero probablemente todo el mundo que lea la prensa y que vaya a eso lo encontrará y lo verá. Pero da igual, quiero decirte que al final los indicios arqueológicos se van sustentando, y obviamente entiendo que todavía, desde mi perspectiva, el registro es pequeño. Me dice... ¿Cómo y cuándo? El cuándo, ya ves, lo he contestado desde entrada, es decir, considero que cuándo, antes de la era. Yo había traído y había montado ese mapa ahí, que es la otra parte de cuando hablábamos de los etnónimos, los nesónimos, hacia dónde se han relacionado las cosas, en una información variopinta, que es la que se maneja, y donde fluyen pues las distintas fuentes literarias. Y entonces esos etnónimos, que los consideramos como señeros y característicos de cada una de las islas, salvo el más complicado de los bisbapes, al final se ha buscado su origen en un grupo de gente, una tribu en el ámbito africano, a lo largo de la investigación arqueológica e interpretativa, ¿no?, en distintos puntos. Y eso estaba ahí porque, en gran medida, mi idea también era que íbamos a hablar más de toda esa parcela, ¿no? ¿Cuándo? Considero que antes de la era,
y probablemente, desde luego, tenemos certezas de que a lo largo del primer milenio, de una manera con hitos, podemos comenzar a hablar de indicios de presencia de gente en el archipiélago, como coincido con Jonathan plenamente, que es muy complicado. Es decir, están siempre sobre la mesa las mismas interpretaciones de que por medios propios las poblaciones, que implican efectivamente que existe necesariamente un conocimiento de algún tipo del territorio al que se quiere llegar y se va a colonizar, ¿no? Como desarrollo de cualquier teoría migratoria, ¿no? Sólida. Y después que se haya utilizado otras gentes, ¿no? Con mayores dificultades para ellas. Pero creo que todavía ese es un tema que debe cuajarse mejor. No sé cómo vamos de tiempo, supongo que es el momento de abrir el turno de preguntas. Sí les rogaría, por favor, que fueran preguntas cortas y concisas para dar la oportunidad a que pregunte el mayor número posible de personas. Y no sé si hay alguien... La isla que es Maop, que la utiliza, creo que Abreu Galindo, en el siglo XVIII, o sea, 300 años después de... Viera y Clavijo, disculpe. Y yo la utilizo mucho, a mí me gusta hacer mucho esa referencia a Maop como el nombre original de la isla, y no tanto a Herbania, porque hay una hipótesis que la mantiene Antonio Tejera, que lo que dice en la Canarién es que la isla de Fuerteventura, que tanto nosotros, los normandos, como los canarios llaman Herbania, y Antonio Tejera señala que son los canarios de Gran Canaria quien llaman a la isla Herbania. O sea, es el nombre que tenía, que veían desde fuera otros indígenas sobre Fuerteventura. Porque después aparece el nombre de Maop, que lo cita en el siglo XVIII, pero se basa en una crónica, que no sé si la de Troya, las crónicas perdidas, que estamos hablando de la conquista de Canarias. Entonces me gustaría que valoraran el término Maop. Jonathan, tú hiciste referencia a él. Si es correcto llamar a la isla Maop, utilizar ese nombre. Bueno, las personas que escribieron esos relatos no eran científicos ni antropólogos, entonces nos agarramos a eso como un clavo ardiendo porque es la única información que tenemos. Lamentablemente ha quedado muy poco del pasado prehispánico, por eso es tan importante la arqueología, porque es la única manera que tenemos de recuperar la cultura de ese pueblo. Pero claro, cuando empezamos a trabajar con estos relatos, muchas veces son contradictorios entre sí, muy contradictorios. Entonces, claro, elegir un concepto por otro, pues es complicado. Yo no sabría, no querría tener esa responsabilidad. ¿Otra pregunta? Aquí delante, Rosa. Es que si no... Gracias. Esta gente que llegaron a Canarias, ¿quién los trajo? ¿Alguien? ¿Por qué los trajo alguien? Yo no lo sé. ¿Por qué no vinieron por sus propios medios? Yo entiendo que no conocen la navegación. Bueno, eso primero, y ahí voy a parafrasear a Carmina, no se ha hecho realmente un trabajo, hay mucho trabajo que hay que hacer en otros contextos insulares, que es por ejemplo el análisis de modelización de corrientes, no se ha hecho en Canarias, etcétera. Pero bueno, además de todo eso, primero, tú dices eso porque en las fuentes históricas, por ejemplo, se habla de que los aborígenes no tenían navegación, ¿verdad? Vale. No tenían navegación según el concepto que ellos tenían de navegación, en primer lugar. Porque luego hay otras fuentes como Torriani, por eso que son contradictorios. Hay fuentes que dicen que no tenían navegación y hay otras fuentes que dicen que usaban no sé qué historia y tal. Hay un libro interesante, una fuente que no habla de Canarias, solamente de Canarias, habla de lo que existía en la costa norteafricana antes de la migración de los hasanitas, los que hoy en día son los saharauis. Eran poblaciones sedentarias, pescadoras, y que tenían una especie de embarcaciones muy rudimentarias que llamaban caborcos, creo que era. Hay un artículo muy interesante del profesor Serra Raffles, publicado en los años 70, donde todas estas preguntas ya las elabora. Para el profesor Serra Raffles tenían navegación. Y entonces dice, oye, ¿por qué? Y es curioso que luego en la historiografía que ha surgido después no se menciona esta fuente que ya está desde los años 70 conocido, en la que dice, ahí enfrente,
Hay poblaciones que tienen barcos, bereberes, son pescadoras, son sedentarios y tienen caborcos, creo que se llama, cabarcos, no me acuerdo. Bien. ¿Qué pasa? Que llegan los hasanitas, que son nómadas, son camelleros, y esas poblaciones se tienen que mover. De hecho, hay unas poblaciones todavía bereberes, pescadoras, pescan hasta con delfines, no sé si las conocen, los iragan, que están en el norte de Mauritania. Es una cosa muy interesante. Creo que muchas de estas preguntas, y yo ahora aquí ya no me lío más, tanto el cómo y cuándo, igual la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta gente vino para acá? Antes de meterse en la marea, incluso para los romanos, era una cosa bastante peligrosa. Mucha gente quedaba, se perdía, se desaparecía en la marea. Entonces, que esta gente decidiera en algún momento que el riesgo que suponía meterse en la marea valía la pena por venir a estas islas, esa quizás es la pregunta interesante. ¿Qué ocurría en su tierra de origen para que esa gente decidiera meterse en la marea? Y de hecho es una pregunta que curiosamente tenemos muchas personas alrededor nuestro que podemos hacerle. ¿Por qué tú sales de un cayuco en un lugar que está más al sur de lo que estamos viendo en ese mapa, sin saber nadar, sin saber navegar, y se mete en un barco que igual era romano, igual era púnico, igual era un barco bereber, no lo sabemos, pero se mete en ese barco a un sitio que no sabe dónde, que no conoce? No lo sabemos. Yo creo que no. Yo creo que ellos se meten, pero... ¿Otra pregunta? Al hilo de esto, ¿no puede ser que quien los mete sabe dónde los lleva? También. O que igual, como saben que está allí, porque es lo mismo meterse a la marea 100 kilómetros sabiendo que hay un sitio al que llegar, o sin saber que no hay nada. Igual si tú sabes que hay un sitio al que llegar, aunque tú no tengas el mejor barco del mundo, igual te metes en la marea. Porque de hecho, y recuerdo una conversación después de gente que iba a la costa a pescar, que la costa, todos sabemos lo que es la costa aquí de Fuerteventura. No es la costa de Fuerteventura, ¿verdad? Es la costa del continente. Y me decía que estábamos después de una charla, decía los pescadores, con lo que estábamos hablando, decía, yo me he metido he ido a pescar a la costa y a 50 millas me encuentro a dos marroquíes fumándose un canuto, pescando en una lancha de mala manera. Y dice, entonces yo pensé, digo, si estos dos se acaban de meter con esta embarcación aquí, ¿qué no haría gente que está huyendo de la guerra, del hambre, de la persecución? Es que no hace falta irse muy lejos, es que lo estamos viviendo además en Canarias hoy en día, las razones por las que empuja a alguien a dejar todo atrás y a jugársela con sus bebés incluso. A mí se me parte el alma cada vez que veo eso, sin saber si van a llegar. ¿Alguna otra pregunta? Perdón por mi ignorancia, al principio comentaron el tema yo querría saber qué indicios hay de la pesca que se realizaba, si hay anzuelos, sé que hay algo en Gran Canaria de dentaduras de samas, pero tengo un poquito de curiosidad por ese tema. Bueno, pues en los estudios de ictiofauna, ¿no? Los restos de peces en el archipiélago pues son muy sólidos y efectivamente hay un espectro muy amplio de pesca. Generalmente es una pesca de costa y tienes registrados todo tipo de taxones que puedas imaginar, ¿no? Y lo que pasa es que después cuando se hace el estudio de la dieta a través de residuos isotópicos en los huesos, ese componente dietético de lo que procede del mar es relativamente bajo respecto a la incidencia que tiene la alimentación, la agricultura y la ganadería. Pero pescaban y pescaban también intensamente. Ya, se han encontrado restos de anzuelos hechos sobre hueso, sobre cornamenta de cáprido también, y luego particularmente en Gran Canaria, que no sé cuánto conoces de ella, pues existen un amplio elenco de manufacturas textiles
que están hechas de fibras vegetales, que pudieron cumplir pues una función en las artes de pesca, desde piezas que sirven para arrastrar los cardúmenes hasta otros tejidos que son más suaves, que pueden corresponder, diríamos, a redes, para entendernos, barrederas, ¿no? Pero sí, sobre todo, al menos en Gran Canaria, el registro de la explotación de los recursos del mar es muy alto, también en todas las islas, pero indudablemente eso que te decía, la porción dietética un poco más baja. Rosa López y Arenisca han excavado dos contextos que aparentemente son campamentos de pesca, en Punta del Mallorquín y la Cueva del Junquillo, ¿no, Rosa? Que son sitios donde se ve muchos restos de peces, pero no hay anzuelo, que es lo que decía Carmina, que igual nosotros esperamos encontrar anzuelo, pero a lo mejor el anzuelo tampoco es una de las técnicas más efectivas. De hecho, es interesante lo que comentaba Carmina, porque en la isla de Yerba, en Túnez, pescan con pandorgas hechas en fibras vegetales. Y de hecho es curioso porque, por ejemplo, hay una mención en el año 1905, no sé si conocen Geldera, no sé si en Fuerteventura me dicen Geldera. Las gelderas están prohibidas hoy en día, y una geldera se hace con fibras vegetales. Y la geldera es mucho más efectiva que pescar con anzuelo. Cualquiera que pesque sabe que una geldera, lo que pasa es que arrasa con pequeño y con grande, por eso está prohibida. Pero si tú eres un pescador aborigen, utilizar un anzuelo a lo mejor no tiene mucho sentido si puedes usar una pandorga o una geldera, ¿no? Sí, sí. Aunque fíjate que en Gran Canaria las fuentes textuales aluden que aquí existía caña y sedal, y que además era una pesca que el Guanarteme solía utilizar, la pesca con caña. O sea que también parece posible pensar que era como más restrictiva, era un símbolo de, no sé si de rango, pero vamos, que al menos llamaba la atención. ¿Alguna otra pregunta? No, sí. Gracias. Con respecto al lenguaje o al idioma, ellos llegaron, hablaban todos el mismo idioma, pero después cada isla evolucionó un poco, o con los siglos hablaban todos igual. Me refiero a que si alguien un habitante, un aborigen de Lanzarote, hablaba igual que un aborigen del Hierro. Bueno, vamos a ver. Las fuentes también de la época de la conquista nos han dejado dos imágenes, una de ellas ya ha salido, que es la de que nuestros isleños no utilizaban la navegación, salvo esa mención que señalaba Jonathan antes de Torriani, ¿no? Eso va a generar la idea de que hay un aislamiento insular, cada isla funciona de una manera muy independiente. La segunda idea también es que hablaban lenguas diferentes, pero lo cierto es que cuando observas el relato de los episodios de conquista, resulta que aborígenes que en su momento habían sido esclavizados y habían sido llevados a Mallorca o habían sido llevados a otros lugares, aprendieron el lenguaje de esos conquistadores y sirven de intérprete. Y un intérprete de la isla de Gran Canaria acompaña a Alonso Fernández de Lugo a conquistar Tenerife y le sirve de intérprete. Por lo tanto, hablarían lenguas que tienen un sustrato común, pero con variantes. Yo me imagino un poco a veces que es la idea de si nosotros tenemos delante a un andaluz que habla muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado, y se junta con un leonés, igual tiene modismos o dificultades de comprensión de términos muy concretos, pero el sentido del mensaje seguro que lo has captado, ¿no? Y entonces efectivamente parece que hay un sustrato lingüístico común. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno.
Pues nada más, vamos a concluir. Como verán, todavía se sigue escribiendo la historia de la arqueología de la isla. Queda todavía mucho por delante. Reemplazarlos al próximo 26 de febrero con el siguiente de los encuentros de este foro, Cómo era la isla, con Juan Miguel Torres, doctor en Ciencias Biológicas, y Paloma Vidal, doctora en Historia. Estarán moderados por César Javier Palacios, el periodista. Carmina y Jonathan, darles de nuevo las gracias por estar aquí. Y por mi parte, nada más, darle también las gracias a Rosa y a Isidoro por haber contado conmigo para moderar esta mesa, porque además tanto a Jonathan como a Carmina los conozco desde hace años. El periodismo me los puso un día delante y les tengo bastante respeto y admiración como arqueólogos, y cariño como arqueólogos e investigadores. Así que nada, muchas gracias.